siempre utilizo este cuadro porque me gusta muchísimo. No sé si lo conocéis, es de Magritte. Es un pintor belga surrealista, pero me encanta, es un autorretrato porque si veis, él tiene como objeto para pintar un huevo. Sin embargo, ¿qué pinta? Claro, o sea, él no pinta lo que ve, sino es capaz de pintar posibilidades. Y para mí eso es un poco la esencia de la creatividad, la capacidad de pintar posibilidades. ¿Cuál es el problema de la creatividad? Este. ¿Os suena? ¿Esto lo habéis visto alguna vez? Vale, esto, el merchandising se inventó hace mucho tiempo, ¿vale? Estos eran unas postales de unos chocolates alemanes de hace 100 años, que se imaginaban cómo sería el mundo dentro de 100 años. Claro, para ellos, ¿qué era lo más moderno del mundo? El globo. Era lo más moderno, pues dentro de 100 años seremos súper modernos, todo el mundo tendrá su propio globo, ¿no? Y como, bueno, quizá lo más difícil, andaremos por encima del agua, ¿cómo no? Es que luego es muy gracioso porque si te das cuenta, es de la misma, ¿vale? ¿Qué era lo más moderno de aquella época? El tren. O sea, su casa se podrá mover por él. ¿Os dais cuenta? O sea, muchas veces lo que mata de la creatividad son las creencias que tenemos. O sea, lo que creemos que está bien, con lo que nos sentimos cómodos. O sea, si hiciésemos este ejercicio, probablemente dentro de 100 años todo el mundo tendrá un iPhone o tendrá algo parecido para llamar en el bolsillo. Es que a lo mejor no es el bolsillo, a lo mejor lo tenemos en el cerebro o ni siquiera lo tenemos, o a lo mejor ni siquiera estamos vivos, no lo sé. Pero os dais cuenta que nuestro futuro está muy impregnado del pasado. Entonces se llama, nosotros creamos patrones y los solemos repetir. Entonces lo interesante de la creatividad es ser capaz de detectar estos patrones y romperlos. ¿Cómo se hace eso? A través de los estímulos. ¿Sabéis quién es Randy Pauls? ¿Os suena? Bueno, es uno de los pioneros de la realidad virtual. Entonces, él cuenta, cuando le preguntan cómo llegó a ser uno de los pioneros de la realidad virtual, porque es que se inventó algo que no existía, él cuenta que cuando tenía unos 9 años, él estaba en su casa y de repente ve cómo en el salón de su casa, ve cómo el hombre aterriza en la luna. Entonces dice, ¡hala! Dice, si están aterrizando en la luna, ¿qué no puedo hacer? O sea, para él, eso fue un estímulo enorme para romper lo que era posible. O sea, él de repente aterrizó en la luna con 9 años y dijo, jolín, es que puedo hacer lo que quiera. O sea, hubo una, ¿no? La huella que pisó en la luna, pues también le marcó muchísimo a este señor. Vale, y ahora empezamos. ¿Por qué escribo el libro? Cuando yo empecé a escribir el libro, mi problema era, o sea, no mi problema, ¿no? Yo había leído mucho sobre creatividad y me da mucha atención que todos los libros se parecían mucho y cambiaban un poquito más, ¿no? Yo me invento una técnica nueva porque cambio una técnica anterior, le pongo un nombre nuevo y ya me invento una técnica nueva, libro, a vender, ¿vale? Y así. Entonces yo decía, ¿y si lo hacemos al revés? ¿Y si en lugar de coger, lo que hay y cambiarlo, lo que hago es todo lo contrario, reunirlo? O sea, no poner un granito de arena más, sino fijarnos en las montañas que ya hay hechas. Entonces lo que yo decía es, no voy a pensar tanto en las técnicas de creatividad, sino en los principios creativos. O sea, si nos fijamos en una idea y vemos hacia atrás, muy probablemente siempre seremos capaces de detectar un principio creativo. Entonces yo pienso, vale, eso está muy bien, pero yo lo que no quiero es aburrir, porque las técnicas se olvidan, o sea, me dice una técnica se me olvida, sin embargo las actitudes se contagian. Entonces decía, vale, su libro de creatividad tiene que ser creativo. ¿Cómo lo hago fácil? Entonces se me ocurrió el concepto de hablar de principios creativos porque es importante, pero disfrazarlo de alguna forma. Yo recuerdo cuando era pequeña, bueno, no tan pequeña, yo tengo una memoria muy rápida, o sea, me dicen algo y lo recuerdo muy bien. Sin embargo, cuando yo estudiaba con gente me llama mucho la atención que no les pasaba lo mismo. Cada uno es como de la. Entonces yo decía, a ver, ¿cómo es posible que yo os